Son las 8:32 y recibimos a Elizabeth Mena, expresidenta de ADOEXPO, especialista en estrategia del sector. ¿Cómo estás, Elizabeth? Buenos días. Muy buenos días y gracias a ustedes por la invitación. Qué bueno que estás acá con nosotros, Elizabeth. Elizabeth Mena, estuviste durante mucho tiempo en la Asociación Dominicana de Exportaciones. Hay algunas noticias en el país que están mostrando una perspectiva que no necesariamente luce demasiado alentadora. Hay buenas noticias por un lado, pero otras no tanto. ¿Cuál es el panorama que estamos viviendo ahora en las exportaciones de República Dominicana? Cuéntanos, bienvenida. Mira, la verdad es que la República Dominicana tiene un panorama bastante interesante. Y recordemos que la economía es fluctuante. Sí. El año pasado recuerdo que estaba en esta misma época sentada aquí, estábamos celebrando 2 años récord de exportaciones. Pero eso no quiere decir de que uno, o sea, siempre el reto es mantener o crecer. Y eso no quiere decir de que siempre todo se cumpla, porque hay muchas circunstancias que van variando. Recordemos que acabamos también de salir de una pandemia en donde había un boom de la economía, donde se necesitaban muchas cosas. Pero las exportaciones de este año, si nos vamos al sector de zona franca, tenemos nuevamente un aumento, un récord. El gobierno ha impulsado bastante el sector zona franca y los números se notan ahí. Y si vemos también turismo, que también es exportación, se ha hecho toda una campaña y se ha hecho todo un trabajo alrededor del sector turismo. Es decir, que tenemos 2 grandes componentes de generadores de divisas importantes. Las exportaciones nacionales están un poquitito más rezagadas. Pero son temas muy coyunturales, muy particulares a rubros muy específicos que tal vez no tuvieron, por circunstancias tal vez externas, no tuvieron tal vez el desempeño que se preveía que se iba a tener, como es el sector tal vez minero, que lo vimos ayer en el periódico El Caribe que salió, donde se vieron un poquitito de que las exportaciones mineras, y recordemos que son exportaciones muy importantes para la economía, y cuando hay una pequeña tosecita en ese sector se siente en todo el sentido. Claro. Repercute bastante, y fueron por situaciones externas y coyunturales a las empresas. Y luego tenemos ya las exportaciones en el área agrícola, bajaron las exportaciones del banano y del cacao, y del sector en la parte industrial bajaron en el sector plástico. El sector plástico era un sector sumamente interesante que había subido por la misma pandemia. Recordemos que con la pandemia se empezaron a hacer muchas demandas de todas estas cosas individualizadas, se incentivó un consumo del plástico. Si veníamos ya teniendo un poquitico de la conciencia de parar el plástico, con la pandemia incentivamos el uso del plástico, y ahora ya vemos que está nuevamente retomando a lo que eran los montos anteriores. El sector cacao y el sector banano son sectores que yo creo que sí debemos de irle poniendo atención, en el sentido de que han bajado las exportaciones relacionadas a todo lo que son los efectos del cambio climático. Recordemos estas lluvias y todas estas cosas inesperadas que tenemos. Entonces esto ha hecho de que el sector tal vez no tuviera la producción que podría tener, y ahí entonces tenemos amenazas de otros mercados que pueden aprovechar esta salida nuestra en estos momentos en algunos países por recapturarlos ellos, vamos a decir. Son sectores sumamente importantes para nuestra economía, para áreas geográficas de la República Dominicana. El sector banano mantiene toda un área geográfica. Y eso también nos hace, yo digo que más que preocuparnos, nos llama a ocuparnos en cómo tal vez un sector puede afectar tanto a la economía, y cómo debemos de tener una economía mucho más diversificada, y debemos de apostar a nuestros sectores nacionales y los sectores industriales para lo que es la innovación, y estar más consciente de lo que es el tema del cambio climático. Tú dices otros mercados. A propósito del embargo, el cierre de Haití, se dijo que se iban a explorar otros mercados, pero parece que cuando sale de agenda el tema, uno no sabe si se han explorado otros mercados. ¿Cuál es la dificultad? Es que hace falta como un plan especial, una comisión que se le dé un seguimiento. Mira, son 2 cosas, porque esto hay que verlo desde el punto de vista, uno es país y otro es el de cada industria. Recordemos de que el país es el que exporta por marca República Dominicana, hecho en República Dominicana, pero los que exportan son empresas privadas.
O sea, el Estado dominicano no tiene una industria, no tiene una agricultura, no tiene un sector que es el que exporta, sino que son empresas privadas. Y mucho tiene que ver con esta necesidad tal vez de que a veces los exportadores y los empresarios nos acostumbramos mucho a las cosas y no vemos que en algún momento eso puede estar en peligro, o dejamos la cosa para el último momento. Desde hace años hemos estado hablando de explorar y de aupar el Caribe. Y ahí vienen los dos temas. Tú tienes Jamaica. Jamaica ha crecido como un puerto importante de exportación, pero ya tenemos un embajador estrella que ha impulsado y ha abierto y ha llevado misiones, entonces, y le ha hecho ver a los dominicanos de que en el Caribe y que en Jamaica puede haber un mercado. Entonces, es esta unión de ambos, donde la necesidad de la empresa privada que diga, bueno, si ya este mercado se me está imposibilitando, tiene un problema, déjame salir a buscar otros mercados más, pero con el apoyo del Estado. Entonces, yo no creo que sea necesario una comisión. Tenemos un plan de las exportaciones que se trabajó. Hay muchísimas metas e incentivos que van muy ligados a la Agenda 2030. Yo creo que también tiene que ver con esta hambre y con esta necesidad que tienen que tener los mismos empresarios de hacer que su negocio crezca. A veces que somos muy conformistas. Elizabeth, a propósito del momento de coyuntura que viven las exportaciones del país ahora, en este preciso momento, ¿cuál sería, desde tu experiencia, la estrategia para que florezca el sector nuevamente? Si es coyuntural y si es de un tipo de rubro, ¿cuál es la situación en la que están esos rubros? ¿Cómo podríamos hacer para diversificar y que la exportación no dependa específicamente de ese rubro? Si tuvieras que recomendar alguna estrategia para el momento, ¿cuál sería? Mira, yo creo que la estrategia no puede ser una estrategia a corto plazo. Si vemos en el sector agrícola y principales dos rubros tan importantes, creo que ahí lo que hay que hacer es una estrategia de sentarnos y ver cómo de verdad nos está afectando el cambio climático a nosotros. Somos un país que vive del clima. O sea, el turismo es clima, la agricultura es clima. Entonces vivimos del clima, entonces vamos de verdad a poner y a enfrentar el tema de cómo el cambio climático nos está afectando en la República Dominicana de verdad. Tenemos que tener muchas más estaciones para poder medir, microestaciones para poder medir el clima. O sea, dependemos todavía mucho de informaciones de fuera y la misma UNAMED tal vez no tiene todos los recursos que debería de tener. Sé que ya se está llamando la atención en ese sentido. Pero si nosotros podemos saber con mayor certeza cuándo estas lluvias que se están acelerando, cómo está cambiando, entonces podemos ir cambiando nuestra forma de producir. Igualmente también hay un tema con innovar. Tenemos también que innovar, tiene que haber un mayor criterio de parte de los empresarios junto con el gobierno de utilizar lo que son todas estas nuevas tecnologías para poder innovar. Entonces no es un tema de muy corto plazo, es un tema de largo plazo. Y tercero, trabajar con nuestros cónsules, con nuestros embajadores, para poder tener una mayor inteligencia de mercado. Hay muchos mercados. Si nos vamos al dashboard del ITC, vemos que el sector exportador de la República Dominicana todavía le queda más de un 50% por crecer. Entonces es mucho el trabajo, pero no lo podemos ver a corto plazo. Esto tiene que ser una estrategia, como está en el plan de fomento de las exportaciones, pero ya enfocada a los distintos rubros y viéndolo a un corto plazo de las acciones inmediatas que tenemos que hacer para paliar y para entender un poquitito estos cambios, pero ya muy a largo plazo con el cambio en introducción de tecnologías. Elizabeth, la cultura exportadora es algo de lo que se ha hablado durante muchos años en República Dominicana y creo que hay algunas empresas que definitivamente se han consolidado en esa posición y hablabas del caso del cacao. Hay muchos pequeños productores en República Dominicana que están participando actualmente en procesos de renovación y de adecuación de toda su plataforma para este tema. En aras del crecimiento de esa cultura exportadora, ¿tú crees que vamos en progreso? ¿Cuál es el principal escollo que tú estás advirtiendo desde tu perspectiva? Mira, yo creo que la cultura exportadora, y ese es otro tema sumamente interesante y pudiéramos tal vez dedicarle un tiempo. Yo tengo una amiga que me dijo un momento, no me hable más de cultura exportadora porque tengo 30 años oyendo de eso y no se hace nada.
Así como nosotros vendemos en nuestro ADN el turismo, tenemos que vender la cultura exportadora. El dominicano, el emprendedor, cuando empieza un negocio, debe ya de saber que tiene que pensar con internacionalizarlo. Y eso viene desde las escuelas. Yo digo que tenemos que trabajar con un plan con el Ministerio de Educación, en donde cuando empecemos a enseñar a sumar y a restar, lo hagamos ya con una visión de decir, si yo tengo 2 plátanos y voy a poner un colmado y lo voy a vender, ese colmado también lo voy a poner de una forma en que lo vaya a exportar. Ir insertando ese interés de vender y de internacionalizar nuestros bienes y servicios. Recordemos que con la misma pandemia ya todo es internacional. Logramos nosotros batir muchísimas cosas y hacer muchas cosas que no pensábamos en el momento que podíamos hacer. El dominicano es muy creativo. Logramos hacer software, logramos hacer cambios radicales en toda la estructura, hasta del mismo gobierno y de nuestras empresas. Entonces, es como un pequeño empujoncito de cambiar ese chip, cambiar esa forma de pensar. Y las plataformas a través de Amazon, a través ya de los mismos, del Instagram y demás, nosotros sí podemos exportar y ir cambiando esa El tema de los cultura. microchips es una oportunidad real para República Dominicana, Elizabeth. ¿Cómo lo ves tú? Mira, República Dominicana, a través de la zona franca, nosotros hemos avanzado bastante en ese tema. De hecho, son todo lo que son dispositivos médicos, los dispositivos electrónicos y demás, son los que más han crecido y más se han posicionado. Y eso es un ejemplo de cuando uno quiere hacer algo, lo puede hacer. Y es también la puerta de apertura para nosotros poder mejorar y ampliar nuestra rama de bienes a ser exportados. Porque ya no nos están viendo simplemente como maquila, no nos están viendo como que podemos tirar una costura, claro, sino que nos están viendo que somos capaces de hacer estos tipos de dispositivos tan importantes que se entran a lo que son dirigir maquinarias o dirigir lo que es la vida humana. O sea, que te pongan un dispositivo hecho en la República Dominicana para salvarle la vida a una persona, eso implica que nuestra forma de producir, nuestros operarios dominicanos, tiene un nivel mucho mayor que anterior. Yo lo que sueño es que nosotros podamos aquí tener una fábrica de carros, de autobuses. Claro. Fuera interesantísimo. Muy pronto. ¿Tú te imaginas que tengamos Tesla aquí en la República Dominicana? Eso fuera tal vez eso no está tan lejos. Bueno. Y vamos a trabajar para eso. Gracias. Yo me apunto en el equipo de los que no quiere que le hablen de culturas exportadoras y de convertir a los consulados en agentes culturales y de comercio y de negocio. Bueno, sería mejor que hagan eso y no que más en pasaporte. Claro. Bien, gracias, Elizabeth. Gracias, un tema de las exportaciones y eso que no hablamos del desastre con Haití. Claro.